Hablemos acerca de cómo medir la performance, ¿sí? El poder predictivo de los modelos de score crediticio, ¿sí? Em, a la hora de estimar estos modelos, lo que se suele hacer es particionar la muestra de datos con que trabajamos en dos partes, básicamente, ¿sí? Desarrollo y validación. Con una muestra, la de desarrollo, se va a estimar el modelo y con la evaluación se va a evaluar, digamos, cómo funciona el modelo fuera de la muestra de datos con que se estimó, ¿no? Y esta partición suele ser aleatoria, con algún, digamos, generador de números aleatorios. Se suele dividir la muestra. Puede ser en 50%, 50%, 70% de desarrollo, 30% de validación. Bueno, el porcentaje varía de acuerdo al criterio del analista. Y habitualmente también se suele reservar una tercera muestra. Corresponde a otro punto de observación en el tiempo, eh, digamos, ya no una partición de los puntos de observación que usamos para el desarrollo, ¿sí? Sino algunos otros puntos de observación en otro momento del tiempo para hacer un backtesting del modelo y evaluar que sea robusto. Y esta es una prueba un poquito más dura o difícil, ¿sí? Para el modelo, porque piensen que, digamos, entre desarrollo y validación en esta partición de la que hablamos antes, como la partición es aleatoria, la muestra de desarrollo y validación suelen ser muy parecidas en cuanto a sus características, ¿sí? Entonces, al utilizar una muestra de otro punto de observación o otros puntos de observación, ahí puede ser que aparezcan diferencias en las características de los individuos y en la distribución de las variables input del modelo, diferencias también en las tasas de morosidad, digamos, la población con la que ahora se está evaluando el modelo, con lo cual, digamos, esta ya es una prueba un poquito más ácida, ¿no? Para el mismo. ¿Qué métricas se suelen utilizar para medir la performance? Bueno, algo que se suele hacer es construir algo, digamos, una tabla que se conoce como tabla de performance, en donde básicamente se toman los scores, ¿sí? Digamos que se calcularon digamos, para una de estas muestras, desarrollo, validación o la validación en otro periodo de tiempo. Y se crean, por ejemplo, deciles, digamos, se crean digamos, intervalos, rangos de score que acumulen más o menos un 10%. Fíjense, aquí tenemos 10 intervalos en este ejemplo. Tenemos, bueno, valores de score, mínimo y máximo en cada intervalo, la cantidad de casos, si es esta columna, por intervalo, y este es el porcentaje de casos por intervalos. ¿Y cuánto representan dentro del total? Bueno, es un 10% cada uno. Si lo que hemos creado son intervalos que contienen al 10% cada uno, más o menos, de la muestra aunque estamos trabajando. Este es el porcentaje acumulado de abajo hacia arriba, ¿sí? Porcentaje acumulado de casos. Eh, y esto que está aquí es la cantidad de malos, ¿sí? La cantidad de malos, ¿sí? De clientes, digamos, que cumplen con la definición de VAD, o sea que no pagaron, ¿sí? Básicamente eso, no cumplieron su obligación crediticia. Eh, y este es el porcentaje de malos. Esto sería la tasa de morosidad, ¿sí? De cada intervalo. Si este intervalo tiene una tasa de morosidad de 0,13%, este de 0,05, fíjense, va aumentando hasta 0,96, 2,83 y fíjense el último intervalo, ¿no? 30,36% de morosidad. Aquí casi uno de cada tres personas no pagan, digamos, su deuda, digamos, cumplen con la definición de default. Em, Después, bueno, respecto a esta columna suele ser algo que se mira mucho, ¿sí? La tasa de morosidad, porque la idea es que el score más o menos ordene, ¿no? Recuerden que el score mide la propensión de las personas a pagar, ¿sí? A pagar. Eh, entonces, la tasa de morosidad, lo que se esperaría es que a medida que va bajando el score, ¿sí? Fíjense que va bajando, digamos, para abajo va bajando, o sea, a medida que nos desplazamos a filas inferiores, bueno, la tasa de morosidad debería aumentar, que es algo que aquí más o menos pasa, ¿sí? Aunque bueno, hay algunos intervalos en que hay cierto desorden, que esto podría ser una señal digamos, de alerta o preocupación, ¿sí? En algún caso tal vez.
porque fíjense acá pasa de 0,3 a 0,05, acá la idea es que debería aumentar, ¿sí? Aquí dice 0,11 y 0,11, también es menor a este valor de aquí. Bueno, aquí también tenemos algún temita, 0,24, 0,23, ¿sí? Esta sería la tasa de malos acumulada. Esto de aquí sería la tasa de malos del total de esta población, 3,58, ¿sí? Uy, perdón, ahí estamos. Eh, y lo que nos indica, digamos, esta tasa de malos de aquí es cuál es la tasa de morosidad, por ejemplo, si aprobáramos solo a los clientes que están en este intervalo de score, ¿sí? Si el punto de corte lo pusiéramos en este valor mínimo de score. Esto de aquí sería la tasa de morosidad, bueno, si el valor mínimo de score sería este, bueno, a medida, fíjense que vamos bajando el punto de corte de score, ¿sí? Si este fue un score que se utiliza para aprobación de algún crédito, bueno, va aumentando la morosidad, ¿sí? Esta es la cantidad de malos sobre el total, sí, fíjense que el primer intervalo de malos se va acumulando para arriba también en este caso. La cantidad de malos del primer intervalo es el 86% del total de malos de esta muestra. Claramente en este primer intervalo captamos a una proporción muy elevada de malos, digamos, en esta muestra, ¿sí? Digamos, en este intervalo. Un porcentaje muy alto de malos en el total de esta muestra, ¿sí? Eso quería decir. Este es el porcentaje bueno, como se acumula, ¿sí? ¿Mm? Em, bueno, de vuelta, en esta tabla de performance, sobre todo, aquí se pueden construir otras métricas, se las dejo a ustedes para que las investiguen si quieren, pero se pueden construir ratios de odds, que es cantidad digamos, de buenos por cada malo, de malos por cada bueno, lift bad, hay muchas métricas, sí. Lo más relevante en general suele ser mirar la tasa de morosidad en la práctica y ver que más o menos ordene, sí. Es decir, que a medida que baje el score aumente la tasa de morosidad o viceversa, ¿no? A medida que aumente el score baje la morosidad. Eh, una métrica un poquito más, digamos, resumen, ¿sí? Hay una serie de métricas, digamos, digamos que se utilizan como una métrica de resumen de la performance de estos modelos. La más conocida probablemente es la distancia KS, digamos, cuyas siglas vienen por Kolmorov y Smirnov, ¿sí? Que es básicamente la máxima diferencia entre estos dos elementos que serían, digamos, el porcentaje acumulado de bads y de goods, ¿sí? Entonces, básicamente, FBAD sería la distribución acumulada de malos y FGood la distribución acumulada de buenos. Entonces, lo que se hace es, digamos, ir acumulando, digamos, buenos y malos para una serie de valores de score o intervalos de valores de score y se va computando qué porcentaje de malos acumula hasta ese valor de score, ¿sí? Y qué porcentaje bueno, qué porcentaje malo, qué porcentaje bueno. Básicamente es esto que está acá. Miren, déjenme volver un segundito. Bueno, no quiere volver, ahí está. Sería esto, ¿sí? El KS podría computarse como la máxima diferencia que surja de acá, ¿sí? De esto menos esto, ¿sí? La máxima diferencia. Así que probablemente aquí a ver, aquí está en 79, 77, sí, creo que estaría aquí en el último intervalo, sí, 79 puntos de KS. Pero se puede hacer si uno lo quiere calcular de manera más precisa, digamos, por valor de score, ¿no? Ir acumulando por valor de score, obteniendo esta distribución acumulada de malos y de buenos y computando las diferencias y ver dónde se da el máximo, ¿sí? Básicamente es esto gráficamente. Si esto sería la curva de buenos, cómo se van acumulando buenos para un score cualquiera, ¿sí? Digamos, ¿sí? Un score hipotético. Esto sería la curva de malos, ¿sí? Cómo se van acumulando. Y bueno, el punto en donde sea la máxima diferencia es KS. Así que aquí está expresado como proporción. Muchas veces digamos, esto se multiplica por 100 y se expresa como 47,6, por ejemplo, ¿sí? Se estila, digamos, hacerlo así. Otra métrica es el famoso coeficiente de Gini, sí que los economistas lo conocemos por su utilización para medir la desigualdad de ingresos, pero aquí se utiliza justamente
para medir que también discrimina el modelo buenos y malos. Eh, Básicamente el coeficiente de Gini se puede computar como la diferencia entre estos dos. Si aquí tenemos una curva graficada, que es la proporción de malos y de buenos, ¿sí? La recta de 45 grados sería el equivalente a tirar una moneda con probabilidad 0.5, 0.5, ¿sí? Y esto es, digamos, cómo se acumulan malos y buenos con nuestro score, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si la curva, esta, ¿sí? Está por encima de esta recta de 45 grados, quiere decir que el modelo mejora la decisión aleatoria, ¿sí? La de tirar una moneda. Y bueno, básicamente el coeficiente de Gini se computa como esta área, ¿sí? Esta que está entre la curva y la recta de 45 grados, dividido, digamos, la suma de estas dos áreas, la que está por encima de esta curva y la que está entre la curva y la recta de 45 grados, ¿sí? Operativamente se puede computar de esta manera, ¿sí? Con los porcentajes de goods y de bads que vimos antes, ¿sí? Ok, es la cantidad, bueno, en realidad, perdón, estos son, antes vimos los acumulados, creo que estaban en la tabla anterior. Estos son la cantidad de buenos de un determinado rango de valores de score, por ejemplo, sobre el total de buenos de la muestra, ¿sí? Y esto es lo mismo, pero para la cantidad de malos. Y hay otra métrica que guarda una relación con el coeficiente de Gini, ¿sí? Que es digamos, el área bajo la curva ROC. ¿Sí? ¿Qué es la curva ROC? Digamos, es una curva que se grafica, digamos, utilizando unas métricas que vimos en los videos de Logit y Probit, de modelos Logit y Probit, ¿sí? Que son sensibilidad y especificidad, ¿sí? La curva ROC surge de graficar, digamos, la sensibilidad, que era la tasa de acierto sobre los positivos, ¿sí? La tasa de verdaderos positivos. Eh, y uno menos la especificidad, ¿sí? Fíjense que es el complemento de lo que nosotros vimos de la especificidad, ¿sí? Que sería el ratio de falsos negativos, ¿sí? O sea, sería el complemento de la tasa de acierto sobre los negativos, ¿sí? Sobre los cero. Entonces, básicamente, si recordamos esta matriz que hemos visto en su momento, digamos, en este eje se grafica TP, ¿sí? Sobre TP más Fn, o sea, ¿sí? ¿Cuántos de los que yo digo que son, digamos, van a defaultear sería en este caso, ¿sí? Son malos, son uno, ¿sí? Eh, eh, ¿Cuánto representan, digamos, del total de personas que efectivamente tienen un valor uno, ¿sí? Aquí, igual a uno. Y esto de aquí, nosotros habíamos visto que la especificidad era los verdaderos negativos, los true negatives, ¿sí? Sobre el total de negativos, de personas que efectivamente se observa que la variable i, si el estado predicho, ¿sí? Es cero. Bueno, aquí lo que calculamos es el complemento, ¿no? Sería FP dividido FP más TN, si ese complemento de esa especificidad. Entonces, para distintos puntos de score, computamos estos dos valores, sensibilidad y especificidad, y con eso obtenemos esta curva, ¿sí? Que debería estar por encima de la recta de 45 grados para que mejore de vuelta la decisión aleatoria, y a medida que se aleja de la recta de 45 grados, nos indica que el modelo tiene más, digamos, más capacidad de discriminar buenos y malos, ¿sí? De discriminar a pagadores de no pagadores, ¿sí? Eh, y no solo se mira, no solo se puede mirar, digamos, digamos, cuánto se aleja de la recta de 45 grados, ¿sí? Cuanto más mejor, sino que además también conviene mirar, fíjense la forma de la curva ROC, ¿no? Cuando la curva ROC tiene estas irregularidades como las que sean aquí, ¿sí? O como las que sean aquí, bueno, eso puede indicar que por el modelo no ordena muy bien buenos y malos. Sí, o sea, no ordena muy bien, perdón, mejor dicho, no es que no ordena muy bien buenos y malos, no ordena bien por tasa de mora, eso quería expresar. Fíjense que aquí la curva parece ser mucho más regular en este caso, sí, eso también es algo deseable. Cuando pasa esto con la curva ROC, que tiene ciertas irregularidades, ¿sí? Probablemente en la tabla de performance, si me dejan volver, veamos algunas cuestiones como estas, ¿no?
como cierto desorden en la tasa, en el ordenamiento por tasa de morosidad o tasa de malos. Y todas estas métricas se utilizan fundamentalmente para comparar performance predictiva entre modelos alternativos. Si el que tenga mayor KS, mejor performance tiene en general. Lo mismo con el Gini, ¿sí? Lo mismo con el área bajo la ROC. El área bajo la ROC se puede computar, como vimos antes, directamente a partir del Gini, sí, pero sería básicamente el área que está debajo de esta curva, ¿sí? Para acá. Sí, por ejemplo, de esta curva para la derecha, ¿sí? Hasta el final del gráfico. Eh, ok. Eh, Como les decía, bueno, se utilizan para comparar modelos alternativos. Si se ponen a investigar un poco, y también si llevan cierto trabajo, cierto tiempo trabajando en estas cosas, hay determinados valores de KS y de Gini que uno puede esperar para determinados modelos, ¿sí? Y para otros, ¿sí? Por ejemplo, en general los scores de comportamiento, como tenemos información en general muy predictiva del comportamiento de las personas, porque conocemos si en el pasado pagaron o no pagaron, cómo se comportaron en algunos productos crediticios, ¿sí? Ahí los valores de KS, de Gini que se esperan obtener son más elevados, ¿sí? Por ahí se le exigen esos modelos KS por encima de 50, ¿sí? O 40 y algo de puntos. En cambio, para modelos de admisión, ¿sí? O sea, cuando tenemos que predecir el comportamiento futuro de personas que no los conocemos como clientes y que no tenemos nada de comportamiento crediticio para predecir su comportamiento futuro, ¿sí? O sea, comportamiento pasado para predecir su comportamiento futuro, bueno, ahí la predicción es más difícil. Entonces, por ahí esos modelos con tener valores de KS por encima de 25, inclusive 20 puntos, nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Los scores de cobranzas, bueno, por ahí con tener digamos, un KS por encima de 30, 35 puntos, está bien. Pero bueno, estos son valores, a ver, a juicio experto, como que les digo yo, por ahí otro experto en el tema les puede, o hay más experto que yo, eso quiero decir, digo, puede dar otros valores, bueno, sí, depende. Lo que sí sirven seguro es como métricas de comparación entre modelos. Pero bueno, esto es lo que les quería comentar respecto a cómo medir la performance de modelos de score. A continuación, y vamos a cerrar esta serie de videos teóricos sobre credit scoring hablando de un aspecto más que hay que medir de los modelos de score y que no es para nada trivial, que es la estabilidad de su distribución, ¿sí? En distintas muestras.